Buen día, mi nombre es John Freddy Calderón Devia, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Me encuentro desarrollando o haciendo la profundización de una actividad, la actividad número 5 de sustentación para el área de conmutación. En el momento para hablar del porcentaje de contextualización, como primera actividad en la asignatura de conmutación se realizó un mapa mental donde debíamos identificar cuáles son las actividades a trabajar. Y primero de eso tendríamos que reconocer, al reconocer podemos evidenciar que se habla de conmutación general, de qué hace la conmutación, que existe conmutación de circuitos, conmutación de paquetes y por ende también hay unas redes públicas y las señalizaciones que tienen. Las señalizaciones incluyen sus protocolos y técnicas de comunicación. Como primer punto, este es nuestro mapa mental, donde podemos evidenciar las unidades de aprendizaje en el área de conmutación. Aquí observamos que desde la unidad de aprendizaje desprende a la red de conmutación de circuitos, luego viene la red telefónica pública y también conmutación de circuitos como tal. Luego de ello desprende a las actividades que realizamos y nos lleva a la red de conmutación de paquetes. Como actividad 1 en nuestro proceso de aprendizaje de conmutación, tuvimos que desarrollar la apropiación de conceptos y poder dimensionar el tráfico de una red conmutada. Para realizar un pequeño resumen sobre conmutación, conmutación era el sistema que nos podría lograr realizar los tres enlaces para realizar una comunicación, que era pues enlace de nodo a nodo, el de transferencia de información y el de desconexión. Entonces la conmutación es la que nos lleva a realizar ese proceso de comunicación. Como ya se dice en el video anterior, hay diferentes tipos de conmutación: conmutación de circuitos, cuando se tiene una línea dedicada física, desde la conexión desde el emisor o receptor, o ya conmutación por paquetes o datagramas. Como desarrollo práctico, se puede evidenciar la multiplexación. La multiplexación consiste que por un mismo enlace físico se puedan llevar varios canales de comunicación simultánea. Es decir, es útil porque nos permite aprovechar la mejor capacidad de esos enlaces físicos para que nos puedan transmitir en múltiples conexiones y que pues no se interfieran una con la otra. En esta multiplicación existe multiplicación por división de frecuencias y multiplicación por división de tiempo. Y como también desarrollo práctico en la actividad, podemos evidenciar que para el proceso de conmutación de circuitos también hay técnicas en el proceso de conmutación. Una de ellas es la técnica que me realiza conmutación por división de espacio. En este caso, la división de espacio quiere decir que todos los nodos tienen una conexión física para realizar el enlace de comunicación o conmutación. En el desarrollo práctico también evidenciamos que es el FDM y las capacidades que me permite. Es decir, entonces el FDM me interpreta que es el ancho de banda total que se divide en subcanales y en el menor ancho de banda. También me determina que son las señales que viajan simultáneamente en paralelo y por cada subcanal. Y las señales que generalmente son análogas. Entonces esas señales que son análogas se llegan en el FDM, pero cuando ya están a nuestro usuario final o en el enlace de transmisión, se pueden convertir a digitales según el sistema ya instalado. Es decir, si tenemos un router o un splinter y la función de nuestro teléfono ya lo hace a nivel digital, pues él realiza estas conversiones. También evidenciamos todo lo que es el TDM. El TDM pues es todo el ancho de banda del enlace, pues que se asigna en un corto tiempo. Porque también sabemos que la información se divide en pequeños grupos de bytes, donde pues ellos se enmarcan para poder hacer pues la transferencia de la información. En la red telefónica pública podemos evidenciar lo que en la actualidad vemos, que es cómo están las conexiones en nuestros hogares. En este momento podemos interpretar que es una central como base de todo, luego de la central sale a un sistema de conmutación, sea por circuito o por paquete de datos. Este circuito va nuevamente a los filamentos de cobre que llegan a nuestros hogares, donde hay un splinter o un router que hace la conversión analógica o digital para la conexión telefónica. Ya en el desarrollo de actividad de una red telefónica pública, tuvimos que especificar cuáles son los componentes que participan en ella, donde podemos observar que existen los abonados, que son las estaciones de la red, el bucle local, que es la conexión del abonado de la red por cable par trenzado, o sea, filamentos de cobre o ya sea fibra óptica según se ofrezca. Las centrales, que son aquellos que son todos los nodos que se conectan de los diferentes abonados.
También las líneas principales, que son las líneas que se conectan de nodo a nodo y son las que pueden ir multiplexadas por división de tiempo, división de espacio, según el operador lo requiera. También en la actividad de conceptualización, donde veamos, digamos, dimensionar el tráfico de la red, se nos permite realizar la práctica donde podamos evidenciar que es una red conmutada, la ESTN. Entonces ahí en esa actividad pudimos evidenciar que es la conexión que se tiene en la actualidad desde una central telefónica hasta nuestro resultado, nuestro hogar. Luego de poder identificar que es una red pública conmutada o un PSTN, tuvimos que trabajar sobre el tráfico que mantiene esta red, que es el tráfico telefónico. En esta actividad pudimos evidenciar que se puede desarrollar de manera piramidal, donde podemos ver tráfico de servicio, recarga de la red o por otro punto el tráfico ofrecido. Eso ya quien nos los ofrece, nuestros operadores, donde él determina a través de este triángulo la calidad de servicio, el tráfico de la red o el ancho de banda que tiene esta. Podemos evidenciar, esta es una actividad de tráfico de la red donde podemos ver que el volumen del tráfico determinado en un tiempo de medio es un Erlang hora, ¿cierto? Entonces para poder determinar el cálculo para el tráfico nos lo explica en este momento. La intensidad de llamadas se determina y esta es hallada en la unidad de tiempo por el número de llamadas ofrecidas, es decir, vamos a evidenciar, intensidad de llamada es igual a 4 llamadas por minuto. El tiempo, digamos, promedio de la llamada es de 2 minutos. Entonces, para poder hallar el tráfico de red, podemos decir que la intensidad por los minutos es igual al Erlang, el Erlang hora, que ese es el, digamos, como el volumen de tráfico determinado para nuestro operador. También existe tráficos de sistemas de transmisión de datos, donde se deben evidenciar toda la información que queda en cola para poder ser enviada. También donde se observa pues el tiempo de servicio de desempeño que tiene esta red para realizar el envío de la información y también pues la capacidad que tienen sistemas de bits en transmisión. Eso ya nos lo determina también nuestro operador con el ancho de banda ofrecido, los bits que se pueden enviar por paquete de datos. También existe el tráfico de información multitasa. Este tráfico lo que hace es ocupar más de un solo canal de envío de información, es decir, si tenemos un canal físico para poder proveer el intercambio de información, también debemos de tener tanto otro nodo independiente para realizar esta comunicación o que me ocupe más de una sola línea física para realizar ese proceso. El desarrollo de la actividad 1, de la misma que veníamos hablando, también nos pide que tengamos en cuenta la calidad de servicio y los grados de servicio, que también tienen, digamos, sus ecuaciones para poder determinar la calidad de servicio que tienen los usuarios y el grado de servicio. En calidad de servicio podemos determinar que para que nuestro usuario, que es la persona que adquiere ese servicio, se encuentre con gran agrado en su proceso de comunicación, la infraestructura, los recursos, el ancho de banda y todos los elementos que intervienen en la red deben estar pues, en excelentes o óptimas condiciones para que el proceso sea el más adecuado. Los grados de servicio o GOS son los que me permiten determinar cómo se encuentra mi infraestructura de la red, es decir, cómo está el tono, cómo están todos los elementos de conexión para poder ofrecer un servicio de comunicación en perfectas condiciones. También me permite identificar el tráfico de red que hay en ese momento, los recursos utilizados y como ende pues, los resultados obtenidos para la comunicación. El GOS también me puede indicar, o bueno, es el encargado de garantizar las comunicaciones entre distintas personas en tiempo real. Señalización. En el punto de señalización, para el desarrollo de la actividad, nos piden realizar una descripción general, que es lo que ya informamos. Esta es pues, necesaria para cualquier red de información, para tener el control, el estado y la operación de la red. Esto pues se realiza al establecer la llamada, también durante y al terminar la llamada. Nos indica sobre las fallas, realiza un control y un diagnóstico. También pues nos indica que esta fluye al mismo tiempo que la llamada de comunicación por el mismo, digamos que por la misma línea de comunicación. Entonces no nos afecta ningún inconveniente. Ya también nos permite realizar el control de todas las llamadas y el tráfico cursado de la razón de un canal común. Este es el término pues de señalización. Hay unas imágenes en las cuales podemos interpretar cómo está enlazada respecto al modelo OSI
También nos dice que las señalizaciones que se tienen es cuando se descuelga el teléfono, el tono que se indica cuando se va a realizar la marcación, el tono que suena cuando está enlazando, el timbre de la llamada, tonos de la llamada, la notificación de cuelgue, la conversación y nuevamente la liberación. Todo esto está determinado si es una línea telefónica por tonos de marcación. Como lo mencionamos antes, hay una señalización asociada al canal, como lo podemos observar en esta imagen. Entonces hay un canal de voz y de señalización donde se hace el envío de la voz y la recepción de la señalización. Entonces van por su mismo canal. Esa es la señalización asociada al canal. También existe señalización por canal común. ¿Qué quiere decir por canal común? Cuando se tiene solamente una canal de voz y una canal de señalización. La señalización me ofrece pues el control y la meditación. También tenemos que hablar sobre la señalización por canal común SS7, que pues tiene ese nombre porque es el canal que lleva la información de varias comunicaciones. Entonces, como tal, este es un canal común. Este sistema es un conjunto de protocolos de señalización telefónica que se emplea en la mayor parte de las redes telefónicas a nivel mundial. Las características que me permite la SS7 respecto a las demás, como lo podemos observar en esta imagen, es una alta flexibilidad para ser utilizada en distintos servicios de telecomunicaciones. Me permite solo un enlace de señalización que es soportada por cualquier cantidad de troncales, alta velocidad y me pide menos hardware a la comunicación. Los componentes de la señalización SS7 son el punto de conmutación de la señal, que este es el elemento en el que comienza, se conmuta y termina las llamadas. Se comunican con otros por SSP, que esto es lo que nos hace es gestionar y liberar los recursos de la red cuando pues nos comunicamos o colgamos la línea. También hay uno que es punto de transferencia de la señal que se llama STP. Esos son conmutadores de tráfico de señalización que encaminan el paquete entre, digamos, en las bocas de llamada y de salida en función de la información contenida. También el SSP, que es Signal Control Point, que esto es donde se concentra pues la mayor parte de la inteligencia del proceso. ¿Qué es esto? La señalización de la inteligencia del proceso es cuando alzamos la bocina, marcamos cantidad de dígitos, él realiza tonos de voltaje o tonos de llamada por cada número digitado y me permite realizar el enlace a través de la red conmutada. Protocolos del sistema SS7 tiene varios protocolos, pero en especial vamos a tocar 4. El MTP, que es pues la parte de la transferencia de los mensajes, donde proporciona los protocolos de transporte y diferencia de los demás protocolos del SS7. El TUP, que es pues la parte de usuario telefónico, donde me interpreta, que es un sistema de señalización de enlace a enlace, es decir, que me hace para que realiza la comunicación entre el emisor y el receptor, me mantiene las llamadas telefónicas o los envíos ya sea de voz o datos. También el ISUP, que es la parte del usuario, como el ISDN. Entonces es un protocolo que se basa en los circuitos que se utilizan para establecer y mantener conexiones en las llamadas, igualmente, sea voz o datos. El TCAP es pues ya el que me proporciona acceso a bases de datos remotas para información o enrutamientos que me permiten características para redes remotas. Luego de realizar todo el proceso de investigación como lo requería el punto en la actividad, se pidió desarrollar unas preguntas. Como primero, pues de acuerdo a los conceptos que se definieron, debemos consultar cuántos abonados telefónicos puede tener una ciudad donde pues residimos y calcular detalladamente pues el número de abonados. Y digamos que cuántos son necesarios para atender el tráfico telefónico de todos estos abonados. En la actividad pues se determinó que la ciudad es Bogotá y tiene un promedio de habitantes o digamos como de líneas de abonados de 8.081.000, donde se determina con la operación de los airlines que se necesitan aproximadamente 269.361 para poder atender a toda la población de Bogotá simultáneamente con el tráfico de red. En el segundo punto de práctica nos tocaba describir detalladamente pues el intercambio de mensajes de señalización para establecer y liberar una llamada internacional. Como lo vemos a continuación, una llamada se realiza desde la casa o oficina. Primero sale por el par trenzado o pared de cobre a una línea principal. Esta línea llega a la central desde el armario de cables. El armario de cables se encuentra pues la conmutación, que son cables de 3.600 pares, y pasa por la estructura
principal donde se distribuye cada línea. Entonces, que se dividen también por pares trenzados. Se envían a los conmutadores de sistema, que puede ser multiplicación digital. De ahí sale a cualquier parte del mundo, como puede ser por unas líneas, digamos, de vía terrestre, de larga distancia, o un transmisor de microondas. Recordemos que como están las líneas telefónicas, se puede hacer la comunicación a través de líneas electromagnéticas. Y también digamos que la información que se requiere para poder hacer este tipo de llamadas son, como lo indicamos, código postal o el código de área, un prefijo y el número telefónico, que funciona igualmente para la señalización o control y obtener el número de marcación. Tercer punto de la actividad práctica, teníamos que determinar el proceso de comunicación y en el momento que la señalización empieza a hacer la tarificación. La tarificación es el momento donde empieza a contar para hacer el cobro de las llamadas, cantidad de minutos o segundos que dura o está establecida nuestra comunicación. En este momento la estabilización nos envía un mensaje ANM, que esto indica en el proceso de señalización que estamos conectados. Entonces, al recibir este protocolo empieza a cargar el tiempo de comunicación. Como lo podemos observar en la imagen, es todo el proceso de comunicación desde un punto a otro, donde la llamada está siendo procedida y está siendo desinstalada, y podemos ver el mensaje de conexión.